Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Es realmente increíble el que podamos presentar, el que pueda presentar el libro rodeada de tantos amigos y familiares cercanos. Y bueno, sabemos que es domingo al mediodía, que seguramente tengáis otras cosas que hacer, pero estáis aquí y es realmente un placer, estamos muy felices. Y también nos gustaría agradecer al Jardí de los Bruixos por darnos la oportunidad de presentar el libro aquí, porque qué mejor manera de presentar un libro que una biblioteca con tanto encanto. Y bueno, cuando entramos aquí dijimos, madre mía, esto es el sitio, esto es el lugar donde Ivengar verá la luz por primera vez. Antes de comenzar, me gustaría plantearos una pregunta. ¿Sabéis lo que es el verdadero poder? Nuestra intención es que hoy, con esta presentación, obtengáis la respuesta a esta difícil pregunta, o al menos la respuesta que nos plantea el libro. La novela de Anna Vesintes, Ivengar, Herederos de la Guerra, primera parte, es la primera novela de la escritora y la primera de una serie de 7 libros en total. Bueno, me sentaré yo también. A ver. ¿Me veis bien? Bueno, más o menos. Bueno, pues me levanto. Definir Ivengar es realmente muy difícil, ya que aunque lo pudiésemos categorizar dentro del género de la fantasía épica, también tiene muchos tintes o matices de ciencia ficción, ¿cierto? Sí. Más bien yo la categorizaría como una distopía a nuestra realidad, donde el poder de la política es usado para favorecer a unos pocos a costa de muchos otros, y eso suena, ¿verdad? Por otro lado, hay academias de comandos de competición que luchan para mantener la paz después de una de las mayores guerras jamás vividas. Ermitaños que viajan en busca de respuestas a preguntas que ni ellos mismos son capaces de pronunciar. En resumidas cuentas, es una serie de enigmas que se van a resolver a medida que la historia vaya transcurriendo, no solo en este libro, sino a medida que la saga vaya pasando. Porque al fin de cuentas, Anna, Ivengar, que es solo un libro introductorio, ¿cierto? Sí, como ha dicho, es una primera parte de una saga de 7 libros y es un libro bastante introductorio. Puede resultar en algunas ocasiones abrumador porque te da muchísima información de un mundo que ya está funcionando, que ya se están aconteciendo una serie de sucesos que vienen marcados por una guerra que acabó hace mucho. Entonces, claro, entiendo que en un principio pueda resultar bastante abrumador y que tienes que ir pues dando un poco de tiempo para saber cómo situarte en ese mundo. Es un mundo que tiene sus propias creencias, sus propias costumbres, su propia religión, su propia forma política. Creo que todo esto lo hace realmente algo bastante interesante, el dejar que entres en ese mundo y conocerlo. Claro. Antes se me ha olvidado comentar un pequeño detalle, perdona la interrupción, y es que, ya que aprovechando que estamos rodeados de amigos y familiares cercanos, nuestra intención era hacer esta presentación más dinámica, más dinámica y más cercana, ¿no? Por ello, si tenéis alguna duda, si queréis puntualizar, por favor, sin hacer spoiler, hay que ser consciente de que hay gente que lo ha leído una vez, 2 veces, hay gente que va por la mitad, y hay gente que aún ni siquiera tiene el libro. Levantáis la mano, si os cede el turno de palabra y podéis hablar con ella sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? No seáis vergonzosos porque bastante vergüenza ya tenemos desde aquí. Sí, ¿vale? Vale, entonces, bueno, realmente es Ivengar, que es desbordante en ese sentido. Sí.
¿no? Tú como has dicho, bueno, partimos desde cero, desde una cultura que no conocemos, desde una forma de vida que no conocemos, religiones que no conocemos. Es algo que parte de nuevo, que parte de cero, algo que jamás se había visto antes. Bien, al principio del libro, los que lo tengáis ya lo habréis leído, pero igualmente hay una cita que a mí en particular, como ferviente lectora de este género, me llama mucho la atención, y dice así, a ver... Vale, dice, todavía queda abierta ante las almas grandes la posibilidad de una vida libre. En verdad, quienes menos posee, tanto menos es poseído. Alabada sea la pequeña pobreza. Donde el Estado acaba, allí comienza el hombre que no es superfluo. Allí comienza la canción de quienes son necesarios. La melodía única e insustituible. De Friedrich Nietzsche, de Así habló Zaratustra, de 1891. Cuéntanos, Ana, ¿por qué elegiste esta cita? La verdad es que cuando tuve que buscar información, la gran búsqueda de información que hice para escribirlo, leí muchísimo sobre religión, sobre filosofía, y leyendo ya la parte filosófica llegué a Nietzsche y cogí Así habló Zaratustra, lo leí, y la verdad es que me di cuenta que muchísimas cosas de las que él había escrito era como yo había ideado la religión, el dogma del mundo que estaba creando. Y me dejé llevar bastante por sus ideas, se ve bastante en el libro, y esa frase en concreto, ese párrafo del libro, creo que define bastante bien los acontecimientos que ocurren en esta primera parte. Así que cuando lo leí dije, esto es lo que tengo que poner en el epílogo, el principio del libro, porque cuando lo has acabado y vuelves a releerlo te das cuenta que tiene mucho que ver lo que dijo. Bien, y a ver, ponnos un poco en situación. Tenías 14 años cuando empezaste a escribir. Sí. Y siempre habías escrito relatos cortos, pequeñas historietas. ¿Cómo ha avanzado el primer esbozo de la historia hasta lo que hoy en día podemos, bueno, tener entre nuestras manos, que es un libro físico? Son 18 años que han pasado desde entonces, y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Empezó siendo una historia muy corta sobre un chico, que es Ley. Empecé escribiendo sobre Ley. A partir de ahí fui poniendo más personajes, la cosa fue evolucionando hasta que se desmadró. Hay 7 libros, se me desmadró un poco. Pero claro, la primera vez que lo acabé tenía 60 páginas el libro, completas, no era nada. Estaba orgullosísima. Yo dije, wow, aquí he hecho yo una obra maestra. Bueno, lo dejé, fui haciendo mi vida, lo aparté un poco, la verdad. Y un día, alguien que está hoy aquí, Jesús, me dijo, cógelo, hazlo, escríbelo. Si no lo haces nunca vas a saber qué podría haber sido. Le costó un poco convencerme, pero lo hice y acabó siendo lo que tenemos hoy aquí. Y bueno, la verdad es que me siento bastante contenta de haber llegado a hacer esto y lo que está por venir, que aún quedan unos cuantos. Bueno, gracias, Jesús. Por otro lado, sabemos que ha tenido una increíble acogida a nivel nacional, ¿no? Me refiero, Sí. bueno, a las críticas en internet bueno, las reseñas, las críticas están siendo increíbles. Es más, hace poco te has enterado que ya estás nominada a un premio, ¿no? Sí. de literatura de fantasía y ciencia ficción, que es el Sí. Arquero de Plata. Sí. ¿No? ¿Realmente te esperabas esta gran acogida por parte del público? Porque bueno, eso es increíble, ¿no? Sí, no, para nada, no me lo esperaba para nada. La verdad es que no sé cómo agradecer toda la gente que me ha ayudado, cómo lo han acogido. Gente que no conozco en absoluto me ha contactado tanto para hacer reseñas como a nivel de publicidad. La verdad es que me ha cogido muy por sorpresa. Es algo que
Cuando una persona hace algo, quieres que se valore, compartirlo con la gente, pero no, nunca habría imaginado que, no siendo nadie, empezando desde cero, que tuviera esta gran acogida, la verdad. Es que ha sido impresionante. Increíble, me refiero fue publicarlo y de repente empezar a llover reseñas, gente que dice, Dios mío, es que me atrapa desde el primer momento, es que madre mía, ¿cuándo vas a sacar el segundo? Porque no puedo esperar más, ¿no? Y otros escritores también contactándome para decirme que lo habían empezado a leer y que les encantaba. Y esto a alguien que ya lleva una trayectoria, que te digan esto, ostras, es increíble, la verdad. Sí. Es increíble. May es la protagonista femenina de la historia. Claro que tiene una carga ella en la historia, pero he intentado escribirlo para que fuera bastante ambiguo, no centrarme solo en la chica porque yo soy una chica, no. La verdad es que siempre lo tuve muy presente. Quería escribir un libro que no dijeras, esto es un libro para chicas. Y sí, la fantasía épica es un género que lo escriben mayoritariamente hombres. A nivel personal, yo no me he encontrado con ningún problema siendo mujer escribiendo sobre guerra o sobre luchas o sobre temas políticos. Sí que es verdad que en algunas ocasiones ha habido personas que han sido un poco reticentes, decir, uy, una chica escribiendo sobre esto, a lo mejor no se nos va a venir aquí por el rollo amoroso y se nos va a olvidar del tema. No pasa nada. Pero bueno, no, yo creo que eso más es un tema de ya problemas personales de cada uno y ya claro, está. Es más como un estigma, ¿no? Que los escritores de fantasía épica tienen que ser hombres, los protagonistas hombres y es más es como... lo que más se ha visto hasta ahora, pero claro. A mí la verdad es que es algo que me es completamente indiferente, me parece absurdo, la verdad. Y lo más importante, que la gente que te lee también lees indiferente, o sea, no... Sí, no hay una sorpresa detrás de, ay, va, es una mujer, no... No, la verdad es que no, aparte que tú también, me llamo Ana, no es muy difícil tampoco darte cuenta que soy una chica. Y referente a May, no, yo no me veo, no es un alter ego mío, May. Yo no he escrito pensando, soy la protagonista y esto, no, la verdad es que me vería más reflejada en el chico, en Lei, que en May. En May. Sí, la verdad es que sí. Bien, y bueno, hablando así, ya que has nombrado a May y a Lei, hablamos un poco sobre los personajes. Ivengar, bueno, al ser, digamos, un libro introductorio y al ser un mundo que parte desde cero, hay una cantidad de personajes increíbles, ¿no? Es muchísimos personajes. Empezando, pues, desde todos los miembros de Ivengar, de las academias, las diversas academias que podemos encontrar, los 18 de Anagreth, que sería el consejo, sus gentes, los ciudadanos de Forieth, de Longa, y puedo imaginar que, bueno, que en el resto de libros, como bien he dicho, la cantidad de personajes va a ser desbordante. Nos gustaría saber si para crear alguno de esos personajes te has basado en gente que conozcas, ¿no? Gente de tu día a día que conozcas, que digas, ahí va, serás tal, ¿no? Realmente es un libro con muchísimos personajes, pero no he cogido a una persona y he dicho voy a darte este personaje o me he sentido, ¿cómo decirlo? Con la necesidad de reflejar a una persona conocida en un personaje. Sí es verdad que hay rasgos, características de personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida que las he ido utilizando para formar esas personalidades, pero no creo que nadie que me conozca vaya a verse reflejado en alguno de esos personajes. Decir, ostras, esto lo ha escrito, esto soy yo, o ha estado pensando en mí, ni para bien ni para mal, la verdad. Vale. Y así como dato curioso, nos gustaría saber cuál es tu personaje favorito, ¿no? Creo que esto es una pregunta que siempre se le pregunta a los escritores, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu personaje al que le has cogido más cariño que al resto? Mi personaje favorito, lo tengo clarísimo, es Lei. Es el primero que hice, o sea, empecé ya con él directamente, empecé escribiendo una historia alrededor de él. Y a medida que ha ido evolucionando es al que le he cogido más cariño, es con el que me ando más cuidado
de lo que le va a pasar, de lo que va a hacer, pero sí, sería el chico protagonista de la historia, mi personaje favorito. Pero asimismo, para los que ya hayáis o estéis leyendo la obra, os daréis cuenta que el papel protagonista no solo cae sobre una espalda, ¿no? Aunque tú hayas dicho Mei es la chica protagonista, Lei es el chico protagonista, realmente puede ser que sí, a nivel de historia tengan más peso, pero a nivel argumental, a nivel de división de capítulos, es otro tema, ¿no? Como sabréis, bueno, y si no habéis tenido oportunidad de leerlo aún, cada capítulo está dividido por un personaje diferente. Encontramos, como ya has nombrado, a Mei, a Lei, a Erban, a Weirwood, el Ojuren Mayor, el monarca. Entonces, realmente podríamos decir que el protagonismo de la obra no solo recae sobre Mei y Lei, ¿no? Sino sobre diferentes personajes a medida que la historia va avanzando, ¿cierto? Sí, la verdad es que cuando me planteé reescribirlo esta última vez pensé, no quiero hacerlo de una forma tradicional. Vamos a ver cómo me planteo esto. Y aunque está escrito de forma omnisciente, es en tercera persona, sí es verdad que cada capítulo se centra en un personaje y vamos a conocer lo que está pensando en ese momento, lo que está sintiendo. Pero si, por ejemplo, se topa con otro personaje que en otro capítulo es el protagonista, no sabremos lo que opina esa tercera persona. Me pareció que era una forma bastante curiosa de abordarlo, porque así vamos conociendo más información de todo. Es una forma sencilla de lo que os he dicho al principio, es un libro muy abrumado en un principio, pero escrito de esta forma, como cada uno, dependiendo de dónde se encuentra, te va explicando las situaciones que están ocurriendo, cómo han llegado hasta ese punto, eso me facilitaba bastante el trabajo a la hora de explicar, de poner en situación. Claro, y ayuda a los lectores a ponerse en situación, ¿no? Saber qué piensa cada personaje, dónde está cada personaje, qué hace, con el fin, supongo, de que al final se acaben entrelazando entre ellos, ¿es cierto? Claro, aquí hay una red luego de que se irán juntando, separando, esto es a medida que avance la historia, que por otro lado, escribir de esta manera tenía un extra añadido de dificultad, porque me ocurrió que cuando ya tenía el libro hecho, estaba ya en edición, yo misma repasándolo me di cuenta que un personaje había estado en el mismo sitio, en diferentes sitios en un mismo momento. Y dije, ostras, esto... Entonces tuve que hacer una línea de espacio-temporal de cada uno donde estaba, porque claro, me ocurrió eso, que un personaje en concreto estaba viviendo una cosa y luego cuando otra persona estaba explicando algo en otro lugar, muy diferente, muy alejado, pasaba por ahí casualmente esa persona. Y fue en plan, wow. Claro, entonces el haberlo escrito así por personajes daba ese extra de dificultad. Pero bueno, tengo como un diario de cada uno, de dónde están en cada momento, qué es lo que están haciendo para que eso no ocurra. Un orden. Un orden, sí, un orden. Bien. Y Bengal realmente trata muchos temas que actualmente tienen mucho peso en la sociedad, como la corrupción política, el patriarcado, la misoginia, las guerras provocadas por intereses ocultos, temáticas que realmente se ven reflejadas cada vez que encendemos la televisión o que nos conectamos a internet. Son cosas con las que desgraciadamente nos vemos muy expuestos diariamente. Pero también trata muchos temas, lo diré entre comillas, fantasiosos, porque sería así, pero tampoco me gusta meterlo, ¿no?, dentro de la fantasía convencional que conocemos, ya que hay usos de características mágicas, seres que se mimetizan con la naturaleza, o bien que puede llegar a recordarnos a esos seres mitológicos que tanto conocemos. Y si algo creo que se ve perfectamente reflejado en la obra es tu conocimiento respecto al uso de diversas mitologías. Háblanos un poco en qué te has basado, por ejemplo, en lo que yo considero que son dos de los capítulos más fuertes de la obra, que sería, el rito de la providencia,
que crean los ujures o el rito de la fertilidad. Explícanos un poco. Sí, he leído mucho sobre antiguas culturas, sobre antiguas tradiciones. Me he basado muchísimo en la que más en la cultura celta. También hay cosas de las culturas babilónicas y nórdicas. Y claro, me empapé muchísimo de esas tradiciones, sobre todo del paganismo. Y había ritos, la verdad es que algunos eran auténticas locuras y otros eran más bonitos. Claro, los puntos de impacto de estos dos ritos son dos puntos de impacto en el libro. El de la providencia del principio es un rito que hacían en la antigua Roma, además, en el antiguo imperio romano lo hacían, que era a la antropomancia, que es la lectura a través de la lectura de las vísceras, podían saber el futuro, predecían, sobre todo en temas bélicos. Normalmente lo hacían en cerdos, en animales, cerdos, cabras, pero hubo casos que lo hacían con gente. Cuando apremiaba la respuesta, lo hacían con personas. Y en el rito de la fertilidad ya sí me cogí más licencias, nunca, sí, no leí nada nunca sobre un rito parecido, gracias a Dios, pero sí que cogí algunas ideas eso es más de la cultura celta, cogí algunas ideas y las transformé un poco para que fuera más impactante. Lo escribí, es un capítulo que lo escribí además con la total intención de que fuera impactante y de que la gente, los lectores, dijeran, ostras, uy, ya lo hice con esa idea, la verdad es que sí. Claro. Bueno, realmente es lo que tú has comentado, ¿no? Hay muchas culturas que, bueno, que sí hacen rituales para la naturaleza, los solsticios de primavera, ¿no? Para favorecer la agricultura, la ganadería, Sí. Y tú le pusiste ahí tu toque, ¿no? Sí. Como el toque. Bien. También, tratando así temas fuertes, por otra parte el libro muestra las brechas sociales y económicas entre los distintos lugares a los que podemos viajar a medida que va avanzando el libro. Por un lado, encontramos pueblos que nos recordarían históricamente hablando a la imagen que tenemos creada a través del medievo. Gente muy pobre que no hace uso de electricidad, de sistema de agua potable. Como por ejemplo también nos encontramos con tribus en apariencia muy primitivas o grandes ciudades completamente futurísticas, con un sistema económico muy elevado, donde la gente vive genial y lo que más le importa es a ver si este vestido me va a quedar bien para lo que tengo que hacer esta noche, hasta gente que tiene que ir a buscar agua. Kilómetros y kilómetros. Y son cosas que ocurren en nuestro mundo real, dependiendo de dónde hayas nacido. Claro. Entonces realmente tan distopía no es, ¿no? Es más bien un reflejo de nuestra sociedad, de nuestro mundo que estamos viviendo actualmente, adornado. Sí, contado como una historia de fantasía. Bien, y explícanos así un poco, ¿de dónde viene esta pasión por escribir? La verdad es que es algo que he tenido presente toda mi vida. No hay un detonante real. Era muy pequeña y ya me gustaba leerme, y cuando descubrí que yo misma podía hacer historias dije, ostras, qué guay, ¿no? Nos ponemos a ello. La verdad es que es algo que disfruto muchísimo, algo que me encanta y algo que quiero seguir haciendo siempre. La cuestión es esa. Espero sí que se me dé esta oportunidad, pero es algo que para mí es mi vida. Es mi vida, la verdad. Es más, hay muchos escritores, ¿no? Eso, bueno, se ha podido leer en infinidad de entrevistas que dicen, es que tener un libro es como parir un hijo, Sí. ¿no? Es sacarlo de dentro y es hacer que subsista y que sobreviva entre un mercado laboral que hoy en día está muy explotado. Es realmente, bueno, vamos a una librería cualquiera y cada día hay 20 libros diferentes, entonces es difícil no destacar, pero la cuestión es destacar. La cuestión es acabarlo, hacerlo, sacarlo y ir hacia adelante con él. Sí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia y el hecho de que por fin esté publicado, de que por fin lo estés presentando, de que por fin después de 18 años esté aquí, ¿no?
¿Cómo ha sido? La verdad es que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Yo pensé que el hecho de escribir yo creo que esto es algo que nos puede pasar a todos. Tú te pones a escribir una historia y primero tienes que coger y decir, bueno, ¿cómo lo hago? Venga, lo vas haciendo, lo escribes, lo acabas y piensas, ya está hecho. No, eso es lo más sencillo, realmente lo más sencillo. Este libro ha pasado por, creo que casi todos los problemas editoriales que podía haber pasado. Realmente salió publicado más de medio año más tarde de lo que tenía que salir publicado. Ya ha pasado de todo al pobre, pero al final hemos conseguido, ha salido y la verdad es que es eso, es difícil, pero vale mucho la pena el esfuerzo, porque la verdad es una experiencia que es maravillosa. Bien, y algo que es muy importante, ¿no? Y es que dicen que un libro se puede leer por su portada, ¿no? Y bueno, creo que yo al menos pienso que la portada es maravillosa. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre la portada y la ilustración interior, que ahora en un momento os la enseño. A ver, aquí mismo. Háblanos un poco sobre la portada, la ilustración interior, porque bueno, ha sido toda una odisea también, ¿no? Sobre todo de emociones. Cuéntanos un poco. También, vale, la portada, está la frase que todos conocemos, un libro se vende por su portada. Y eso es algo que yo tuve muy claro desde el principio. Incluso antes de firmar el contrato editorial, incluso antes de saber que sería algo físico, tenía una idea muy clara de cómo me gustaría que fuera la portada. Nos pusimos a ello, dije a la editorial, me quiero encargar yo personalmente de la portada porque es algo que era muy mío, era algo que quería hacer y lo quería hacer así. Y me puse en contacto con ilustradores y les dije cuál era mi idea, ilustradores tradicionales. Me dijeron, a ver, lo que nos pides sí es wow, pero esto no es algo que hagamos nosotros, tendrías que buscar un artista conceptual, un ilustrador artista conceptual, que son los que se encargan de coger las ideas para llevarlas a cine, televisión, incluso al mundo de los videojuegos. Es todo digital. Dije, bueno, pues buscaré un artista conceptual y no me costó mucho, increíblemente, fue un golpe de suerte, además fue por Facebook. Sí. Fue justamente en un de estos de ilustradores, que me metí en un grupo de ilustradores ahí, como quien hace una búsqueda en Google que no sabe, y me encontré con Julián Calle. Enseguida, bueno, le envié un mail, le propuse mi idea y le encantó. La verdad es que yo cuando lo conocí no sabía quién estaba conociendo. Julián Calle es un ilustrador canadiense que trabaja para empresas como Marvel, como el mundo de Harry Potter en Animales Fantásticos, para Square Enix, que es los encargados de llevar, por ejemplo, Final Fantasy. Claro, yo ya había empezado a hablar con este hombre, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Y él pues cogió, me llamó y me dijo, cuéntame más sobre el libro, cuéntame más sobre la historia. Se lo conté, le apasionó, le pareció increíble y dijo que sí, que quería formar parte de este proyecto. Estamos hablando ya para la portada del segundo libro con él también. Y bueno, la verdad es que eso es una de las anécdotas que me parecen más alucinantes de este libro, el haber conocido a alguien así que coja y te diga, ah, y entonces tú coges y dices, bueno, fui ya al cine a ver Los Vengadores, te quedó guapo, ¿eh? Eso, y tú dices, y yo aquí, ¿sabes? Pero bien, es increíble la verdad haber conocido a Julián. La ilustración interior está hecha por Andreina Stapper. Ella, su intención era poder estar aquí con nosotros hoy, pero no ha podido venir, es una pena. A ver, a Andreina también la conocí casualmente y es la que lleva a cargo las ilustraciones de prácticamente todo lo que sale en el libro. Es como si estuviera dibujando todo el libro. Y a medida que me iba enseñando dibujos, yo no tenía ninguna intención de poner una ilustración interior. Pero
esta fotografía es un dibujo de una fotografía. Es muy importante para los protagonistas. La verdad es que hay muchas cosas que giran en torno a esta fotografía. Y cuando me lo enseñó en un boceto, que además lo hizo en un par de horas, me lo enseñó y dije, es impresionante. Fue la primera vez que los personajes que había creado tenían cara, que alguien los había puesto como yo siempre los había visto. Y dije, esto se merece estar en el libro. La verdad es que tiene ya una cantidad de material increíble. Y bueno, si seguimos con el proceso y todo esto de sacar el segundo libro y todo va bien, tenemos intención de sacar un libro de ilustraciones, porque es que tiene una cantidad de material impresionante. Y además los dibujos, está hecho con acuarelas, los hace a mano con acuarelas todos, y son impresionantes, la verdad. No, es una artista, esta chica dibuja sí. increíblemente bien. Bueno, ahora a continuación os pondremos el book trailer aquí mismo. Me gustaría recalcar que, así decirlo a lo vulgar, ¿no? Te lo has comido y te lo has guisado tú sola, ¿no? Porque lo hizo ella. Pero a destacar con la ayuda del locutor y publicista menorquín Carlos Roca, Sí. que pone voz al book trailer. Pero antes me gustaría recordaros la pregunta que os he dicho al principio de esta presentación, y es si sabéis lo que es el verdadero poder. Ahora, un momentito. Esto por aquí. ¿Sabes lo que es el verdadero poder? Es tener información que nadie más tiene. El verdadero poder radica en dominar la vida y decisiones de los demás. Es realizar malas acciones que parezcan buenas y aunque el mundo lo sepa, te aplaude solo por ser tú quien lo haga. Somos una estirpe en decadencia, abocados a la extinción, y el gran Señor ya no atiende a nuestras plegarias. Pero todos aquellos que aún creáis en su gloria, vosotros, conscientes de que el tiempo nos ha arrebatado lo que por derecho natural nos pertenece, alzaos y caminad conmigo hacia el mundo que os ofrezco. La era que tanto habéis anhelado está a punto de alzarse. Porque el verdadero poder es que baste con escribir un garabato en un papel para destruir toda cultura, toda esperanza, toda vida. Porque la verdad solo daña a aquellos incapaces de afrontarla. Es hora de que Dienderan regrese a casa. Bien, y bueno, para cerrar ya esta presentación, simplemente volver a agradeceros el que podáis estar hoy aquí, que en unos momentos se dispondrá, bueno, de un punto de venta del libro para aquellas personas que, bueno, que si gustáis o os apetece que aún no tengáis el ejemplar, podráis adquirirlo aquí. Y en breves se servirá un pequeño aperitivo mientras la escritora firma los ejemplares. Y bueno, podemos darlo. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar. Pablo. ¿Tienes pensado cuándo sacarás el segundo libro? Lo más seguro es que sea en la primera mitad ya del año que viene. Sí, pero ya estamos... Sí, porque es algo que parece que no, pero tarda en salir un libro. Desde que una persona coge y tú lo firmas, ha tardado casi un año todo el proceso editorial. Mi intención es ya estamos hablando, ya se está hablando con el portadista y con la editorial, sería para 2020 ya
principios, a ver si va bien, si no se tropieza más veces. Bien, bueno, pues si nadie más tiene nada que decir. Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Es una propia editorial va encargada de una traducción para poder vender el libro más allá de...? La editorial, el contrato que firmé, solo me cubre en España y en castellano. Para cualquier otra edición tendría que hacer un contrato con otra editorial. De momento el libro se está traduciendo al inglés, ya se está acabando la traducción, y mi intención es enviarlo a editoriales de Inglaterra para también poder Expandirlo, exacto. expandirlo. Sí, sí. Exacto. ¿Alguien más? No te fíes, que... No, que ahí de repente. Bien, pues procederemos al aperitivo y a la firma de libros. Muy bien. Muchas gracias.